Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hacer un vídeo un poco más a modo informativo, a modo de un poco mirar al futuro, a dar mi opinión sobre las últimas noticias que hemos tenido en la semana, a lo largo de esta semana en Xbox, que creo que han pasado a mi juicio un poco desapercibidas porque a todos os llama y nos llama más la atención hablar de las polémicas, de las cosas así más picantes, más salseantes, como lo de Resident Evil, que al fin y al cabo prácticamente en pocas horas se ha convertido en mi vídeo más visto del canal. Pero bueno, esto a lo mejor no tiene tantas visitas, pero a mí me parece igual o muchísimo más interesante hablar de esto que hablar de estas salseos, aunque bueno, cuando toque aquí se hablará de todo, dando mi opinión, intentando aportar eso, un poco de juicio y de sentido común dentro de que la objetividad del todo, obviamente yo soy de los que piensa que no existe, pero bueno, yo doy mi opinión y ya cada uno saca sus propias conclusiones, me comentáis, me decís, etcétera. Dicho esto, chicos, vamos ya al lío, vamos a hablar ya, vámonos a la pantalla, vamos a ver las noticias de las que os quiero hablar, daros mi opinión, comentarlas y bueno, que me comentéis vosotros también qué significan para vosotros estas noticias, si os importan, si os no, si os parecen avances, si os parecen una cosa residual, no interesante, bueno. Lo que queráis opinadlo, así que bueno, vámonos ya a la pantalla a ver qué tenemos por aquí. Vamos a empezar con esta noticia, que como sabéis es una noticia que ha salido hoy, que es que Xbox ha decidido hoy oficial, que el multijugador para los juegos free to play, es decir, más de 50 juegos están en la Xbox Store que son free to play, todo este multijugador en las consolas Xbox va a pasar a ser gratuito, así como las Xbox Parties. Como sabéis, todo esto viene a colación de cuando empezó toda esa polémica un poco del tema de la subida del Gold, tal y cual, se dio la marcha atrás, ahora se volvió gratis los free to play. Y bueno, noticia muy importante para muchos jugadores casual que a lo mejor no juegan a estos juegos. Una gran parte de la industria y de los usuarios de consolas juegan a estos juegos free to play, ya se llame Warzone, ya se llame Rogue Company, ya se llame Fortnite, ya se llame Path of Exile. Hay mucha gente que son machacas de estos juegos, que no les interesan otros juegos multijugador, y bueno, una buena noticia para ellos, imagino. Para mí realmente no influyente, pero bueno, me parece un avance importante y esto ha dado lugar a ciertos debatitos y a ciertas historias sobre si van a poner el online gratis, el online completamente gratis. No las tengo yo tan claras todavía, creo que es un paso, hay que ir poco a poco, pero creo que no nos quiere decir nada y no significa nada, y sigo pensando que Xbox Live Gold durante al menos de corto o medio plazo va a seguir siendo de pago y manteniendo el servicio. Tal vez en el futuro elegantemente vayan intentando empujar a los usuarios de Xbox Live Gold al Game Pass, pero no tiene por qué ser una cosa que pase, ya os digo, en un corto plazo. Pero veremos, ya sabéis, ya tenemos los free to play listos, una grandísima noticia, una noticia súper importante. Así que chicos, primera buena noticia esta semana que hemos tenido de Xbox. En orden temporal no, pero la primera que tengo yo aquí metida. A la segunda, como sabéis, ya han sido enviadas invitaciones, se están enviando invitaciones poco a poco para que los usuarios puedan utilizar el xCloud de navegador, que sirve tanto para usarlo en los PCs como por fin abrirse a iOS. Como sabéis, en Android existe aplicación nativa de Xbox y Xbox Game Pass en la que podéis jugar a través de la nube, pero los dispositivos iOS no lo permitían hasta que desde hace 2 días se han empezado a recibir estas invitaciones para poder utilizarlo. Yo personalmente tengo la invitación para usarlo en navegador, todavía no lo he probado. Si queréis, si os interesa, decírmelo en los comentarios y yo haré un testeo un poco de cómo funciona. De todos modos, ya os digo, un avance más para ciertos juegos, para ciertos títulos, para poder jugar el Play Anywhere, jugar donde sea, cuando sea y como sea, y sobre todo un paso de gigante para poder, de hecho, ¿cómo decirlo? Para poder llegar a más, es decir, para llegar a más gente. Hay muchísimas personas que utilizan la plataforma de Apple y tener la posibilidad de que todos los usuarios de Apple puedan utilizar xCloud siempre es una buena noticia porque va a llegar a más gente. De hecho, ha salido hoy una información de Daniel Amad en el que, por poneros un ejemplo, más del 60% de los jugadores de Minecraft Dungeon lo hacen a través de controles táctiles de móvil. Es decir, creo que hay juegos que están muy destinados a estos. Gran parte de los jugadores del mundo, según estadísticas, juegan con controles táctiles del móvil. Así que creo que Microsoft va a coger esa tendencia a adaptar todos los juegos que pueda a estos controles táctiles, más aún desde que están abiertos, como digo, a la plataforma de iOS. No hay mucho más que comentar de esto, ya sabéis, hay invitaciones, ir chequeando vuestros correos con la cuenta de Xbox por si los recibís. Yo igualmente, ya sabéis, si queréis que haga una review o que lo probemos en directo aquí en YouTube mismamente o lo que sea, comentádmelo, decídmelo en los comentarios, chicos, y lo podemos gestionar, ¿ok? Dicho esto, vamos al hilazo que me ocurrió ayer, que por cierto se me borró una vez y tuve que hacerlo de nuevo. Menos mal que tenía cierto borrador hecho,
Pero no sabéis la pesadilla que fue hacer el hilo, porque ya os digo, se me borró enterito, cerré la pestaña sin querer y fue muy duro para que luego venga alguno a decirme que lo había copiado y pegado, que le pasase el enlace donde lo había copiado y pegado, y yo a esa persona que lo tengo bloqueado en Twitter le reto a que me encuentre dónde he copiado y pegado esta información, dónde está esta información, para yo copiarla y traducirla. Podéis buscar cualquier medio de cualquier idioma que no dice lo que digo yo. Yo de hecho lo que intenté hacer es dar una explicación lo más sencilla y lo más sencilla y simple posible para que entendieseis un poco qué supone la AMD Fidelity FX, que como sabéis en el GameStack Live se ha anunciado que entrará para los desarrolladores desde ya en las Xbox Series. Perdón que me he trabado un poco. Entonces, estas herramientas lo que permiten es dar un paso más allá en los títulos. Muchas veces para ciertos desarrollos consumir menos recursos es sobre todo eso, y sobre todo tienen muchas herramientas que son las que menciono yo aquí. A ver si tenemos aquí el hilo completo, porque yo obviamente no me sé todas de memoria, yo no soy desarrollador ni nada de eso. Obviamente lo más importante es el Variable Rate Shading, el VRS, que permite analizar la luminancia, el movimiento de los fotogramas y optimiza un renderizado y obtiene un rendimiento óptimo. Es decir, lo que hace es, como veis, es save energía, salvas energía, salvan milisegundos con el VRS abierto. Entonces al final lo que haces es que incrementas esa resolución dinámica bastante, consumiendo menos recursos. Sobre todo el VRS, aunque parezca que no es una tecnología muy útil para las Xbox Series S, entre otras cosas. Luego, como sabéis, también el denoiser, que mejora el Ray Tracing en tiempo real de AMD. Como ya he dicho en algún directo en Twitch, el Ray Tracing de AMD ahora mismo está en pañales. Y bueno, estas tecnologías que ya se puedan empezar a utilizar en Xbox de manera nativa para los desarrolladores, creedme que va a mejorar muchísimo. El Ray Tracing este de AMD, como digo, ahora mismo está en pañales. Luego el downsampler, el parallel sort, que permite eso, obtener datos en el marco de la GPU de manera muy rápida. Y bueno, ya aquí está la lista entera, la tenéis: nitidez adaptable al contraste, ambiental occlusion, sombreado variable, trazado de rayos, mapeador de HDR, el denoiser, que es lo que digo que ayuda en el trazado de rayos, lo hace en tiempo real, ordenación paralela. Al final esto es una tecnología que ya está en PC, como sabéis todos estos títulos en PC ya lo tienen, en PC, repito, solo en PC. Y muchas compañías ya trabajan con el Fidelity FX. Es un trabajo que al final es una herramienta que ahorra muchísimo trabajo a los desarrolladores, combinada con DirectX 12 para aprovechar todas las mejoras de la nueva generación sin necesidad de gastar tiempo y tantos recursos. Es decir, es un ahorro de energético también y un ahorro de recursos que se pueden utilizar en otra cosa, sobre todo para máquinas que tienen a lo mejor un poco la RAM más corta, como es la Series S. Pero es una noticia muy buena. Y respecto a los que os preocupáis mucho por las guerras de consolas, PlayStation 5 sí va a poder usar Fidelity FX, pero de otra manera, no exactamente con las herramientas de Microsoft, como es por ejemplo DirectX 12. Es decir, PlayStation tiene su GDK personalizada y funcionará de otra manera, pero sí, PlayStation también utiliza AMD Fidelity X y lo va a poder usar. Dicho esto, pasamos a la siguiente noticia. Como sabéis, se ha dicho esta semana que Discord ha roto las negociaciones con Microsoft, está todo roto, va a mantenerse independiente y tal vez invierta en bolsa. Como sabéis, se hablaba mucho de la posibilidad de que se comprase Discord. De hecho, yo incluso la llegué a dar por cerrada en ciertos momentos, o prácticamente cerrada, pero parece que al final los planes han cambiado. Según se dice, Microsoft ofreció casi más de 10.000 millones por ella, pero bueno, las conversaciones se rompieron, no hay Discord en Xbox. Seguirá la eterna terna para que Microsoft intente conseguir una red social, pero ya os digo, creo que, bueno, Discord está fuera, pero van a seguir peleando por eso, porque creedme que para temas datos y tal, Microsoft está muy interesada en comprar una empresa con datos sociales de los usuarios. Dicho esto, no creo que sea algo que vaya a influir, como he leído alguna gente en Twitter, que vaya a influir directamente en videojuegos, o que esto tenga que significar que ese dinero ahora lo puedan reinvertir en videojuegos. Creo que son cosas independientes. Las compras en videojuegos, como he dicho, van a seguir haciéndose, pero no dependía nada que se comprase o no Discord. De hecho, como vuelvo a decir, y como salió un listillo criticándome, lo vuelvo a repetir una vez más: hay inflación, el dinero que tienes en caja, cuando tú tienes 100 en caja, va a comprar algo de 80 y lo quieres comprar varios meses después, el precio sube.
¿Sabéis lo que os digo? Entonces, al final, si hay inflación, el dinero que tienes tú en caja parado sin mover va a perder valor, porque lo que valía 5 va a valer 8 o va a valer 10. Entonces compras ahora para que eso poder rentabilizarlo en un futuro. Por eso creo que Microsoft en todos los ámbitos va a seguir haciendo compras, porque le quema el dinero por la inflación que viene a Microsoft, a Tencent y a todas las grandes empresas. No os preocupéis porque no solo Microsoft, ¿eh? Así que los licenciados en economía que no tienen ni idea, que por favor vengan y me expliquen un poco cómo funciona eso de la inflación y por qué las grandes empresas el dinero en caja no lo quieren gastar o no lo deberían gastar cuando se viene una inflación dicho por el Banco Mundial. Entonces es estúpido, pero bueno. A otra cosa, María Rosa. Títulos de Game Pass, chicos, ya sabéis. Fables, los dos Fable 2, Fable 1 y Fable 3, perdón. Fable Aniversario y Fable 3 entran en nube, MLB Show, como sabéis, lanzamiento AAA día 1 en Game Pass, Second Extinction, Game Preview, consola, nube y PC, también día 1 en Game Pass, Destroy All Humans y POX en PC. Quincena discreta, ya lo veníamos avisando, en este mes de abril han llegado 2 lanzamientos día 1 AAA, más un juego en Game Preview que es muy esperado como Second Extinction. Más añadieron el GTA V, etcétera, etcétera, o sea, realmente no creo que... No esperaba nada, había gente que hablaba de pajas mentales, pero ya os digo, siendo francos, no iban a añadir mucho más a esto. O sea, está claro que van a seguir, va a seguir creciendo el servicio. En mayo sí pueden esperar cosas más grandes, pero vuelvo a repetir, no esperéis todavía ni Final Fantasy VII, ni, bueno, Persona. Yo vuelvo a decir que ya en 2021, mientras que, ya os digo, Final Fantasy VII Remake para mí no llega. Pero bueno, chicos, ya está, hay que esperar, pero... Como venía alguno aventurando, no iba a ser una quincena muy fuerte. Y por último, quiero hablar de esto, vamos a hablar de esto, del Game Pass y cómo ya los principales insiders, o las personas para mí, por lo menos que en mi opinión son fuentes más fiables, como Jeff Corden y Ed de Xboxera, hablan de que Xbox Game Pass ronda los 22-23 millones de suscriptores únicos a 20 de abril, lo que supone un crecimiento de 1 millón mensual. Calculándolo haciendo la cuenta de la vieja, a final de año se llegarían a, lo diré, estamos al mes 4, sumamos 8 millones, a los 30-31 millones. Creo que el objetivo, como dije, de Microsoft sería llegar a 35 si llega sobre todo Starfield, ¿ok? Porque es el Mandalorian, porque es el Game Changer, porque es una cosa que nunca antes ha tenido el catálogo de Xbox en exclusiva. Halo es una cosa que ya tenía Xbox. El nuevo usuario ya sabe que Xbox tiene Halo, pero no sabe que viene el Mandalorian. Es como Disney Plus, Mandalorian, es nuevo, no es lo típico de Disney. Pues Starfield no es lo típico de Xbox de Halo, Forza Gears. Entonces Starfield es la clave para subir esos suscriptores al next level, incluyendo obviamente los juegos AAA de lanzamiento día 1, que van a seguir viniendo, como decimos. Así que lo dicho, chicos, 22-23 millones, si seguimos las estimaciones y la estadística pura, debería llegar a los 30 millones a final de año. 30-31 millones. Veremos, yo creo que es factible. Yo en el podcast en Xbox Radio creo que hablé entre los 35 y 36 millones. Factible, vuelvo a repetir, es factible, lo veo cada vez más cerca. Esta información lo que hace es reafirmarme en mi pronóstico. Veremos, depende obviamente de los títulos que vayan a venir, pero la noticia es buenísima porque si el lanzamiento First Party AAA de Xbox, que crezca de esta manera Game Pass, es una buenísima noticia. A modo de curioso, tiene 1 millón de suscriptores por cada estudio que tiene, a modo de curiosidad. Dicho esto, ya está, chicos, no hay mucho más que añadir. Al fin y al cabo, la situación es la que es. 1 millón de suscriptores por mes, se estiman los 30, 35, 40, lo veo ya muy loco, pero créanme que lo que vuelvo a repetir, la frase que me repito más que el ajo, la nueva IP de Bethesda en 20 años nos puede hacer volvernos locos a más de uno y a más de dos. Así que cuidadito con Starfield, que no salga este año, porque si no Game Pass la puede partir literalmente. Dicho esto, ya está, chicos, creo que no hay mucho más que añadir. Ya habéis conocido un poco estas noticias principales que para mí eran muy importantes y que no se han tenido tan en cuenta, tanto el apoyo del Fidelity X que va a dar pasar los desarrollos de Next Gen en Xbox con DirectX 12 al Next Level, que van a facilitar los desarrollos, que van a agilizar muchísimo y que obviamente nos van a mostrar unas bondades gráficas y de tecnología tanto a la hora de la IA como a la hora de la iluminación como a la hora de las texturas. Espectacular. Entonces ya os digo, lo del Fidelity aquí es una noticia muy importante, así como la inclusión del DirectX 12 SDK añadido a el ID Azure, que van a poner herramientas en Azure para que los desarrolladores puedan desarrollar juegos a través de la nube. Ya os digo, está Xbox muy enfocada en este Game Stack
a facilitar la vida y agilizar a los desarrolladores y quitar tareas de en medio. Muy importante para tener los títulos más pronto que tarde, para que todo sea más rápido, para que todo sea más ágil, sin perder la calidad ni los estándares de calidad que nos va a permitir esta generación con los temas, las tecnologías de AMD RDNA 2. Pero Fidelity FX sí puede ser usado en PlayStation 5. Así que bueno, chicos, dicho esto, no tengo mucho más que añadir. Agradeceros como siempre el apoyo, dejar vuestro like, vuestro comentario. Muchísimas gracias como siempre, de corazón, a todos los miembros. Si os queréis hacer miembro, lo podéis hacer por un módico precio. Engordaré un poquito gracias a cada miembro que venga. Yo soy como Phil Spencer, yo devoro miembros y él devora estudios. Cada estudio está más gordito y yo cada estudio estoy más... Cada miembro me pongo un poco más ancho. Así que nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Stay sexy, hasta la próxima. Adiós.